Bueno, Carlitos, iniciamos esta cuarta semana con este domingo del tiempo ordinario, con un texto de verdad muy especial porque nos invita nuevamente a comprender esa manera que tenía Jesús sagradamente de vivir y cumplir con esos preceptos judíos. Y lo digo es porque Jesús y sus discípulos llegan a la sinagoga, a ese lugar de escuchar la palabra, de experimentar también ese crecimiento y esa riqueza que la misma palabra comunica. Y es interesante porque lo hace con sus discípulos, es decir, va con ellos, con los que inicialmente había llamado y que a lo largo de estos días hemos escuchado que los invita a estar con Él, a caminar con Él, a permanecer en Él. Es decir, a enriquecer su vida, a enriquecer su corazón. Pero hay algo muy interesante y es que también Jesús va a anunciar la palabra. Jesús va también como enviado de Dios, como la palabra que se ha encarnado, a compartir con ellos ese conocimiento de la Escritura, a compartir con ellos no solamente textos, sino toda una experiencia que transforme la vida y el corazón. Porque también dice el texto que la gente se admiraba porque enseñaba con autoridad. La autoridad de Jesús, más que pensar en una autoridad de gritos, de mandar, de hacer cosas, la autoridad de Jesús está en pensar siempre en la necesidad y en la realidad del ser humano. La autoridad que tiene el amor, la autoridad que ejerce el amor en Jesús es fundamental para su tarea. Es fundamental, ¿por qué? Porque esa palabra pronunciada con amor, explicada con amor, compartida con amor, generó en todos los que lo estaban escuchando algo nuevo. Generó en esos corazones un deseo profundo de querer oír más, de querer saber más, de querer ahondar más. Y qué bueno saber que a través de Jesús ellos pudieron enriquecer su corazón. Lucho, el acento del que hablas en la palabra, y se repite además a lo largo del texto. Enseñar, enseñando, enseñaba el verbo enseñar, y el calificativo que se le da es con autoridad. Y según la referencia bíblica, ese enseñar con autoridad es enseñar desde el ser. O sea, como tú lo dices, no son solo palabras. No es que él fuera un gran predicador, lo era. Explicaba muy bien, lo hacía. Pero, ¿cuál era la diferencia entre los maestros que el pueblo tenía, los escribas, los sabios, los entendidos en la Escritura, que también estaban en la sinagoga ese sábado? Y es que la enseñanza de Jesús era desde el ser y es su autoridad. Por lo tanto, es una experiencia que está en el corazón, se expresa con las palabras y se ratifica con las obras. Esa es la verdad del Evangelio. Es decir, nosotros creemos con el corazón, creemos firmemente en esa palabra que es palabra de Dios, que es palabra de Jesús. Pero esa palabra nosotros la transmitimos, la expresamos, la comunicamos. ¿Cómo? Con el ejemplo, con el testimonio, con la ayuda a otros, con el cuidado de las personas que están mal. Por eso la obra de esa palabra, la autoridad de esa palabra es que Jesús combate el mal que está destruyendo a ese hombre en la sinagoga y a todas las personas que él se encontraba. Y es interesante, ¿por qué? Porque el mal que se caracteriza muchas veces por la mentira, por el engaño, por todo aquello que divide, dice una verdad, reconoce en Jesús al Señor. Es interesante, ¿por qué? Porque el mal, hermanos, reconoce qué es lo bueno de verdad. Y aunque no actúe consecuente a lo bueno, pero sabe quién es Jesús. Todos nosotros sabemos quién es Jesús, porque de alguna manera hemos sentido su palabra y hemos experimentado su autoridad. Nos hemos sentido amados, nos hemos sentido abrazados, nos hemos sentido perdonados, nos hemos sentido cuando la vida no tiene razón, Él le da esa razón a la vida. Y por eso nosotros sabemos cuando estamos obrando el mal. Sabemos cuando mentimos, sabemos cuando engañamos, sabemos cuando somos infieles, sabemos de nuestra realidad de pecado y lo reconocemos. Por eso acudimos también al sacramento de la reconciliación. ¿Por qué?
porque sabemos que Jesús puede sacarnos a nosotros de ese camino equivocado, de ese camino del mal, y llevarnos a una experiencia nueva, a una experiencia de seguir a Jesús. Esos espíritus inmundos de los que habla el Evangelio y que lo vamos a escuchar muchas veces en el Evangelio, son aquellos que nos alejan del amor, que nos alejan de Jesús. Pero es particular, ¿por qué? Porque miren que Jesús no enseñaba igual que los fariseos, y como lo decía Carlitos ahora, Jesús no enseñaba de la misma manera. Jesús no enseñaba como enseñaban esos doctores de la ley, ¿no? Porque Jesús le puso a su enseñanza el amor. Es decir, que no le estaba hablando a una cantidad de personas cualquiera, sino que le estaba hablando a sus hermanos, aquellos que estaban en una búsqueda constante de Dios. Por eso, hermanos, la predicación tiene que ser siempre desde el amor. Y no se predica solamente parados nosotros en un ambón, o con largos discursos, o con cantaletas, ¿no? Se predica con la vida, se predica con las acciones, que la palabra sea consecuente a la acción, y la acción respalde la palabra. Y eso es lo que tiene Jesús, que hasta los espíritus malos le obedecían, lo reconocían. ¿Por qué? Por la autoridad que tiene Jesús en el amor. Hermanos, por eso hoy el Evangelio nos está haciendo esa llamada, a reconocer esa autoridad de Jesús, ese poder que tiene Jesús. Insisto, que no es el del grito, no es el que tiene más rango, no, es la autoridad que nace del corazón, porque es la autoridad que viene de Dios. Al final nos dice la palabra que todo el pueblo estaba sorprendido, maravillado, asombrado, y que la fama de Jesús iba llegando a muchas ciudades de esta región en Galilea. No podemos quedarnos simplemente en lo anecdótico. Esta palabra tiene que encontrar en nosotros consistencia. Esta palabra tiene que encontrar en nosotros un espacio donde se realice. Nuestro corazón es como aquella sinagoga que visitó Jesús, como el templo en el que nos encontramos para compartir la fe. Y nuestra vida tiene que estar entonces al servicio del bien que esa palabra quiere para nosotros. Un bien que se manifiesta en una nueva forma de vivir, de servir, de amar, de entregar la vida. Bueno, hermanos, los voy a invitar para que hagamos nuestro momento de oración. Señor, nosotros reconocemos tu autoridad. Nos admira, nos asombra, nos sorprende tanto amor. Nos sorprende, Señor, saber que siempre que nos hablas es para sanarnos, para restaurarnos, para hacer de nosotros siempre nuevas criaturas. Ayúdanos a ser dóciles a esa palabra. Ayúdanos a escucharla con amor, a experimentarla con amor, para que todas aquellas experiencias de mal que hay en nosotros se transformen en bondad, en generosidad, y sean siempre una oportunidad para crecer y experimentarnos amados por ti. Amén. Te pedimos, Señor, que nos regales a nosotros y a nuestras familias tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poco a poco vamos iniciando con las actividades de nuestra comunidad parroquial, el grupo de oración, el ropero San José, y ya los grupos se van a ir integrando. Toda la información la encuentran en las redes sociales. Correcto, sí, los esperamos también. Mañana, lunes 29, daremos inicio al grupo de oración a través de YouTube, también lo podrán ver, presencial a las 6:30 de la tarde. Y síganos en Instagram como Padres Carmelitas Pereira, en Facebook como Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia San José, y en YouTube, Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Queremos que estén conectados con nosotros, con toda la programación. Que Dios los bendiga.